Muy buenas y bienvenidos a este primer vídeo post carrera que haré pues prácticamente todas las semanas que haya un gran premio. Hoy vamos a analizar un gran premio que ha sido bastante particular como es el Gran Premio de Japón. Y si me lo permitís, a pesar de que es el primer episodio, este va a ser un poco especial. Y es que no hablaré tanto de la carrera como en otros grandes premios, porque no ha habido prácticamente adelantamientos. En este caso os hablaré un poquito más de la clasificación, un poco a lo mejor del IBEX, que de la propia carrera, que hay poco que comentar. Hay cosas, eso sí, que hablaremos detalladamente, pero nada que ver con otras carreras que hemos visto, como por ejemplo en China y sobre todo en Australia, que fue la carrera lo mejor de todo el fin de semana por las condiciones, por los adelantamientos y situaciones, por los choques, pero es que este gran premio ha sido bastante monótono. Empezamos con la clasificación porque los libres no se puede sacar muchas conclusiones aparte del choque de Duhan que fue absolutamente espectacular. Pues Max Verstappen hizo la pole del Gran Premio de Suzuka. Y esto tiene mérito a pesar de que sea el campeón del mundo, a pesar de que haya ganado pues en 2023 prácticamente todas las carreras, que 2024 empezó arrasando. Pues hay que tener mucho valor para hacer la pole que hizo en el Gran Premio de Suzuka teniendo tercer o cuarto coche. Yo considero que es el cuarto. Yo os voy a explicar un poco por qué creo que lo de Verstappen es algo único. Yo diría que desde 2012 con Fernando Alonso y la pole en Alemania, pues no hemos visto una cosa así, de un coche tan inferior a un McLaren, por ejemplo, o Mercedes, que hacen muy bien la clasificación, sobre todo de la mano de George Russell, pues Verstappen sacó el tiempo rapidísimo y la verdad que nos impresionó a todos porque pensábamos que iba a ser un doblete o que Russell se iba a colar y Verstappen, si eso como mucho, podía aspirar a esa cuarta posición porque está bastante cerca de los Ferraris, el Red Bull en cuanto a ritmo de carrera y un poco en clasificación, pues Verstappen estaba un poco por detrás por lo que vimos sobre todo en el Gran Premio de Australia. Pero Max hace magia con ese coche y la verdad que tiene muchísimo mérito y tiene muchísimo más que esté a solo un punto en el Mundial de Pilotos con el coche que tiene. Y yo lo que he dicho, desde Fernando Alonso en el año 2012 no he visto nada igual. Y yo creo que puede tener un poco de más mérito porque la diferencia yo creo que del Ferrari al Red Bull de 2012 es mucho menor que la de McLaren a Red Bull en 2025. No hay mucho más que hablar de esta clasificación del Gran Premio de Suzuka. La sanción de Sainz de 3 puestos es justa, es un impeding a Hamilton, aunque ya había pasado perfectamente a la Q3. Tsunoda no pudo clasificar a la Q3, pero mejores sensaciones que Lawson, la verdad, durante todo el fin de semana. Estuvo a milésimas de Verstappen, sobre todo en los libres. Y en la clasificación un pequeño error te condena, pero eso prácticamente a todos. Por ejemplo, Antonelli, que está haciendo un buen año, cayó en la Q1 de Australia. Y la verdad, pues sensaciones positivas con su Noda, a pesar de que no podía adelantar, pero me imagino que si esto pasara en Bahrein, pues habría pasado a Alonso, habría pasado como pasó a Lawson, a Berman y podría haber quedado perfectamente en una meritoria, pues octava, séptima posición, que estaría bastante bien. Y yo me quedo con un fin de semana positivo, pero no sólido de su noda. Pero no hay riesgo si, por ejemplo, chocara dos veces que le despidieran en Bahrein o Arabia Saudí. Su noda se va a quedar unas cuantas carreras y llegará pues a la gira europea sin ningún tipo de problema. Y vamos con la carrera. Y no sé si fue porque en España era a las 7 de la mañana, pero a mí me recuerda como una de las peores carreras que yo he visto en los últimos años, porque no ha habido emoción
Solo un poco por la victoria, nada en el podio, nada por la zona media, nada de adelantamientos. En prácticamente repetían adelantamientos anteriores para un poco ponerle emoción, pero la verdad que entre que era una hora muy mala y que pues ha sido una carrera bastante floja en general, porque Suzuka es un circuito bastante antiguo y no está adaptado a los coches que son enormes ahora. Y la verdad pues ha sido bastante duro de ver. Yo creo que 2026 puede favorecer un poco que los coches son más pequeños y que pueda haber a lo mejor algunos fallos mecánicos por la nueva normativa. Una bandera amarilla habría venido bastante bien. La degradación pues no se notó casi porque había llovido unas horas antes, mejor dicho. Y la verdad que poco que decir de la carrera, a excepción de algunas cositas. Verstappen pudo controlar muy bien a los McLaren, pero McLaren la cagó. Y eso hay que decirlo, porque McLaren podría haber ganado, yo creo, esta carrera. Y es que el ganador debía haber sido Oscar Piastri, que tenía el ritmo y las ganas de pasar a Verstappen. Pero McLaren dijo, tenemos el segundo y el tercer coche. Podemos hacerlo perfectamente, sumamos más puntos que Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Williams, etc. Y esto no puede venir bien. Pero es que esa es la mentalidad de McLaren de 2020, 2019, 2021, 2022 incluso, y 2023 por supuesto, pero para nada debería ser la mentalidad de McLaren para 2024 y sobre todo para 2025, que es el equipo dominador. Tienes que buscar la victoria. Y si te arriesgas un poco más y la cagas, pues has arriesgado. Pero no te puedes conformar con ser el segundo mejor coche. Sobre todo eso se nota en filosofías como la de Ferrari, pero McLaren también yo creo que la tenía, pero últimamente con los malos resultados que tuvo, sobre todo en una época, pues con poco ya se conforman. Y yo creo que no debe ser así, tenían que ser arriesgar, ser agresivos, intentar forzar un poco más a Max Verstappen, que se sintió súper cómodo durante todo el Gran Premio. Y yo creo que Oscar Piastri podría haberlo hecho, pero McLaren pues no decidió arriesgarse. Es una pena, ojalá pues entiendan ese error y que sepan que han perdido una posible victoria. A lo mejor habría ganado Verstappen, que es lo más probable, pero pues si hubieran arriesgado y hubieran intentado, pues no habríamos perdido nada, habríamos tenido más espectáculo y McLaren a lo mejor se habría llevado una victoria. Es que sería un win-to-win de manual para McLaren, pero no han decidido arriesgar, no han decidido probar cosas nuevas, que yo creo que un equipo grande es lo que tiene que hacer. Y la verdad es que Red Bull no es un equipo grande ahora mismo, pero Max Verstappen sí lo es. Y es por eso que ganó este Gran Premio. Pocas cosas más que decir de la zona de McLaren y Verstappen. Cuando Norris intentó adelantarle, pues Verstappen no hizo nada raro. Norris intentó arriesgar un poco, pero realmente no podía adelantarle ahí porque Max se conoce todo. E incluso si le intentaba adelantar, pues Max hubiera pues incluso forzado casi a Norris a chocar en la grava. Pero poco más que decir de esos tres pilotos, también poco de la zona media. Solo hubo un adelantamiento que fue el de Hadjar a Hamilton. Y digo, de Hamilton a Hadjar, perdón. Y la verdad es que poco más que decir de esa zona. Y vamos con los españoles. Fernando, la primera vuelta fue espectacular, aguantando a Gasly, que tiene ahora mismo un coche superior, rueda a rueda, perfecto, todas las curvas, pues los primer sector sobre todo, manteniendo pues el paralelo, haciendo una salida espectacular. Y la verdad que consiguió esa 11ª posición, que está muy bien. Pero el problema es que el coche no da para más, el ritmo es pobre y la verdad que si hubiéramos estado en otro circuito probablemente Fernando
hubiera acabado en una peor posición. Y es que Stroll quedó último. Sé que probó cosas, pero es que no tenía posibilidades ni de adelantar a los Sauber, ni de adelantar pues, a un RB. No tenía posibilidades de hacer prácticamente nada durante el Gran Premio. Y yo creo que Fernando pues se maneja genial en este tipo de situaciones. Hizo una carrera bastante sólida en cuanto a ritmo, se intentó acercar a Berman, pero actualmente está un poco por detrás de esa zona media. En Bahrein esperemos que vaya un pelín mejor para no encontrarnos con sustos de acabar en una muy mala posición y ojalá Fernando consiga los primeros puntos. Como ya tiene Sainz desde el Gran Premio de China, que la verdad que su carrera pues no hubo prácticamente adelantamientos de nuevo, se quedó un poco atascado detrás de Liam Lawson intentándole adelantar, no pudo y aquí, por ejemplo, Sainz con una mentalidad muy ganadora, pues bueno, ganadora en su zona, intentaba adelantar alguna posición para conseguir mejorar su confianza, pues pasó del medio al blando. Y la verdad que le salió bastante bien, pudo pasar a Lawson y acabó en la 14ª posición. Poco más que decir de la carrera de Carlos. Sigue estando muy lejos de algo, que es algo que la gente no esperaba, pero poco a poco encontrará mejores sensaciones y yo creo que más puntos con el coche que tiene. En Bahrein, por ejemplo, lo podría intentar si el Williams va bien y si gana confianza en un circuito donde es más fácil de adelantar, pues Sainz podría sacar la 10ª, 9ª, 8ª posición y yo creo que es factible. Y poco a poco acercarse en clasificación al Albon, que de momento yo creo que para Bahrein es un poco complicado. Y yo creo que eso se acercará más a Miami y las primeras carreras europeas. Pero veremos, a lo mejor en Bahrein nos llevamos una sorpresa positiva. Próximo fin de semana, como os he dicho, Bahrein, no hay descanso, también hay Fórmula 2 y Fórmula 3 y la verdad que esperemos que sea un gran premio mejor. Me gusta mucho este circuito de Bahrein, siempre nos deja algunas carreras entretenidas, otras no tanto, pero veremos qué pasa este fin de semana. Un saludo y nos vemos en el próximo post carrera.